Bueno, chavales, ¿qué tal estáis? Estamos ya de nuevo en Fuenlabrada. Lleva mucho tiempo sin visitar las instalaciones de Inversa. Sabéis, la empresa que está encargando de hacer esas guías verticales para la piel envolvente, aparte de otras muchas estructuras, y vamos a ver lo que tienen por aquí almacenado. Mirad, ahí tienen varias guías verticales preparadas para llegar. Vamos a acercar el zoom para verlas mejor. A ver ahí, que no moleste la verja que tengo delante. Las tienen ahí en la especie de hangar donde hacen trabajos de soldadura. Ahí podemos ver las piezas. Luego bajaremos abajo donde están las cerchas de la cubierta retráctil, que es lo que yo creo que más nos interesa. Donde, por cierto, tienen ahí dos grúas desplegadas. Ahí atrás está la explanada. De hecho, desde aquí podemos ver parte de esas cerchas de la cubierta retráctil. Ya no queda tanto material como hemos estado viendo estos días. Ahí atrás queda una guía vertical con bastante curvatura, bastante interesante, y todas estas piezas, todas estas vigas aquí en esta zona frontal almacenadas. Pronto, si todo lo que tienen por ahí atrás también irá destinado al Santiago Bernabéu. Aquí detrás de la valla es que está muy pegado, si no, no se puede ver bien. Tienen también estas otras piezas. ¿Dónde creéis que pueden ir estas de aquí? A ver, si no molesta aquí el gran angular. No sé dónde pueden ir instaladas estas piezas. Tienen ahí unos anclajes preparados para fijaciones y demás. Desde aquí pillamos una toma frontal de estas piezas para la piel envolvente. Vamos a ir viendo los anclajes. Allí a lo lejos también tienen otra pieza más que tienen apoyada sobre esos pequeños soportes, pequeños en comparación con la inmensidad de las piezas de las que estamos hablando, Tienen ahí la puerta abierta de la nave. Tienen esas piezas, no sé, creo que no se puede apreciar muy bien por el contraste de luz. Voy a ver si tocando aquí un poquito los ajustes lo podemos ver. Tienen ahí una pieza gris. Es que al estar bastante oscuro ahí es la parte de dentro, no sé si alcanzamos a verlo, por ahí podéis ver, creo que ahora sí que se está viendo esas piezas que tienen con esas conexiones. Vamos a bajar hacia la zona donde están las cerchas de la cubierta retráctil. Vamos a seguir viendo estas piezas en las instalaciones de Inversa en Fuenlabrada, la empresa que está encargando de la piel envolvente, bueno, de la estructura de la piel envolvente, de las cerchas de la cubierta retráctil y demás. Veis que por ahí atrás podemos ver esas piezas, pero es que no adivino a saber de dónde pueden ir instaladas. Qué mala suerte, tenemos cerrado esta parte de aquí, de la finca de al lado. Normalmente nos permite ver cómo van por aquí desde un punto de vista un poquito más elevado. Pues me tiene un poquito descolocado lo que estoy viendo, porque ahí atrás podemos ver la cercha número 1, 2 con los palitos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí tienen la número 10. Esto la última vez que vinimos son 12 y la última vez que vinimos tenían 11 y estaban montando la 12ª. No sé si pueden estar desmontándolas ya, para las que estén listas para ir troceándolas y llevarlas hacia el Santiago Bernabéu. Ahí tenemos estas dos grúas que no hemos estado pudiendo ver la última vez. Y así está la cosa aquí en Fuenlabrada. Vamos a dar una vuelta, voy a ver si puedo encontrar un punto elevado al que subirme y poder sacar algunas imágenes de la zona. He conseguido subirme un poquito aquí elevado, haciendo un poquito de parkour. Vamos a ver cómo se encuentran las cerchas. Mirad, aquí estamos subidos. Y ahí a lo lejos tenemos las cerchas de la cubierta retráctil. Desde aquí vemos todos esos sistemas que llevamos siguiendo desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que me sorprende el número de cerchas que he contado. Tienen otra aquí a mano derecha, la vamos a ver, la tienen tumbada por ahí detrás. Vamos ahí, entre el hueco que nos deja la farola. Ahí abajo la tienen. Vamos a dar una vuelta por el otro lado a ver si conseguimos ver más detalles, porque las últimas veces que hemos venido me suena que no hemos visto esas grúas desplegadas, y a ver si están ya las que estén listas, las cerchas que estén listas, a ver si ya las están montando para llevarlas al Bernabéu pronto, para dejarlas preparadas, porque ya no hace falta, ya han superado todas las pruebas que están haciendo aquí en Inversa, en Fuenlabrada. Mirad, me he alejado un poco más para subirme a pequeños sitios así, para ver las cerchas
en conjunto, ¿no? Porque si no la valla, si estás cerca, nos tapa. Veo que están trabajando allí. Antes he pasado con el coche y con una de las grúas estaban subiendo alguna pieza a esa zona donde están trabajando. Me está pegando muchísimo el sol y no consigo ver muy bien, pero sé que hay un operario allí trabajando en las alturas y no sé si estarán trabajando con esos equipos que llevan las cerchas a ambos lados. Ahí vemos el resto de cerchas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay otra por detrás que no la vemos, 10. No hay 9, más la que está tumbada, 10. Me faltan 2. Y las últimas veces hemos tenido 11 y están con la 12ª. Y mirad, aquí en este extremo la verdad es que ya quedan poquitas piezas por mostrar. Tienen esta guía vertical aquí y ya está. Y nada más. El resto ya son piezas antiguas. Y la cosa es que ayer uno de vosotros, Enrique, me escribió que viniendo por la carretera de Toledo venían camiones especiales y venían con piezas para las cerchas de la cubierta retráctil. Imagino que serían estos camiones que están aquí descargados, los descargaron ayer por la tarde. Y nada, estas son las imágenes que tenemos aquí de Fuenlabrada. A ver si un día me puedo pasar entre semana, que tendrán la puerta de ahí delante abierta y podemos ver algo más que estar aquí tirando de imaginación y suponiendo lo que está pasando por ahí detrás. Por aquí dentro siguen teniendo vigas, más piezas blancas, ahí lo podéis ver. Ojo que se abre esto y empezamos a ver lo que tienen ahí dentro. Mirad esas piezas. Mirad aquí lo que está saliendo. No sé qué están llevando uno de los equipos de uno de los laterales de las cerchas de la cubierta retráctil. Esto sí que no me lo esperaba, esto estaba cerrado y no esperaba yo encontrarme esto aquí. Sorpresa, vamos, totalmente inesperada. Bueno, esto es una barbaridad, esto es uno de los extremos. Fijaos ahí cómo van los cilindros. Joder, increíble pero cierto encontrarme con esto hoy aquí en Fuenlabrada. Qué barbaridad, fijaos el tamaño y la maquinaria que están utilizando. ¿Veis cómo lo van metiendo? Mira que me iba a ir yo desilusionado de aquí. Ahí se va hacia el interior, las instalaciones de Inversa. Y esto aquí que nos lo van a cerrar rápido, voy a aprovechar para sacar lo que se pueda dentro. Pues eso que hemos visto pasar es lo que estaban antes desmontando con la grúa, que lo he visto desde el coche. Fijaos esas piezas curvas que hay ahí. Y también ahí a lo lejos. Bueno, pues ha salido al final productiva la mañana, la visita a Fuenlabrada. Y poquito a poco nos van cerrando en nuestras narices. Bueno, me he venido al coche a terminar el directo. El ratito que he estado grabando ahí fuera, como habéis visto, se me ha recalentado el móvil. Ahí están metiendo ese extremo de una de las cerchas de la cubierta retráctil en el interior de esa nave. Habéis visto el camión. Y bueno, la verdad es que muy interesante lo que hemos visto. Estarán ya desmontando las cerchas una vez ya han hecho todas las pruebas aquí y estarán ya empaquetando todas las piezas, por así decirlo, ¿no?, en grandes tramos para que pronto vayan al Bernabéu. Mirad, ahí la están descargando ya de esa máquina en la que la estaban llevando. La verdad es que la gente de seguridad se ha quedado un poco alucinada de verme aquí, porque la verdad es que ha sido, ya os lo digo, absoluta casualidad. Yo ahora tendría que estar en casa de mis padres comiendo, se me ha retrasado un poco la mañana, así que ha sido absoluta casualidad llegar aquí y encontrarme esto. ¡Qué barbaridad! Así que nada, chicos, desde aquí despido el directo con el aire acondicionado del coche. Espero que os haya gustado. Parecía que el vídeo no iba a salir muy bueno porque había poco movimiento, pero fijaos qué sorpresa nos hemos llevado al final. Así que nada, espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, déjame un buen me gusta y suscríbete y activa las notificaciones si eres nuevo en el canal. Nos vemos en próximos vídeos y directos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao.